porque lo han visto en cirugía. Lo que vamos a hacer esta semana no vamos a hablar de un sistema en particular, sino vamos a hablar de los exámenes y estudios prequirúrgicos. Porque así como se debe de pedir a todo pacientito antes de entrar a sala su riesgo cardiovascular y que pasen MOPRI, también se va a tener que pedir exámenes laboratoriales especiales. Y ahí muchas veces se cometen errores. Y por eso muchas cirugías se suspenden. Y usualmente, ¿quién es el que comete el error? El interno. ¿Y quiénes van a ser internos? Todos ustedes. Entonces, para que evitemos que sean esos internos elegidos, vamos a repasar rápidamente en qué consisten los exámenes prequirúrgicos. Y comenzamos. Miren, una mujer de 42 años con antecedentes de obesidad, dislipidemia, acude a urgencias por dolor abdominal en el cuadrante superior derecho que inició hace 10 días. El dolor es constante, irradia hacia la espalda y se acompaña de náuseas y vómitos. Al examen físico presenta fiebre de 38.5 y signo de Murphy positivo. Se solicitan exámenes de laboratorio. Hasta aquí. ¿Qué les parece? ¿Qué tiene mi paciente? Tiene dolor en cuadrante superior derecho. ¿Qué podría ser eso? Una colecistitis podría ser, pero tiene fiebre. ¿Qué más podría ser? Una bronquitis, ¿no es cierto? Es altamente probable por la presentación. Sigamos, miren. Además, encontramos una leucocitosis en 15.500. Esos leucocitos están considerablemente elevados. Neutrófilos, 85%. ¿Cómo ven esos neutrófilos? ¿Normales o elevados? Están elevados, ¿verdad? Están considerablemente elevados los neutrófilos. Cuando tenemos una neutrofilia, a esto lo conocemos como la famosa desviación izquierda, ¿sí? La desviación izquierda no solamente está determinada por la presencia de bastones. A veces pensamos que eso es lo único que me indica desviación izquierda. El hecho de tener neutrofilia ya me dice que hay una desviación izquierda. Si sumado a ello, pues me reportan bastones, o mejor dicho, granulocitos inmaduros. No solo bastones, sino también metamielocitos, o inclusive uno que otro mielocito, granulocitos inmaduros. Entonces seguimos hablando de desviación izquierda. Tenemos la proteína C reactiva. ¿Qué es la proteína C reactiva? Es un reactante de fase aguda. O sea, ¿qué me va a indicar? Inflamación. Exactamente, inflamación. En este caso no hemos puesto acá el punto de corte, pero el punto de corte que estamos manejando aquí es 0.5. Entonces está 10 veces por encima, 11 veces por encima. Aquí estamos hablando de una proteína C reactiva elevada, o sea que definitivamente hay una inflamación importante. Y cuando la proteína C reactiva está considerablemente elevada, hablamos de que el origen más probable es infeccioso, por ese motivo. Bilirrubina total. ¿Cómo vemos las bilirrubinas? A ver, miren, la total, la directa. Bueno, total y directa. ¿Qué les dice? ¿Cuál es el origen del problema? O sea, acá estamos viendo un patrón colestásico, ¿se acuerdan? Porque tenemos la bilirrubina directa alta, si ve la fosfatasa alcalina también está elevada, y tenemos las transaminasas ligeramente elevadas en predominio de la TGG. Entonces estamos viendo un patrón colestásico, que contribuye y corrobora lo que hemos estado pensando inicialmente. El problema es la vesícula, hay una obstrucción, y esa obstrucción se está complicando con una infección, lo más probable por la proteína C reactiva tan elevada, que está derivando de una colangitis. Entonces, ¿cuál va a ser la solución que le vamos a dar a este paciente? ¿Cuál es la solución final? Muy bien, vamos a tener que operar, no hay de otro. Vamos a tener que operar. Y en este caso en particular que lo vamos a tener que operar, definitivamente vamos a tener que pedir exámenes prequirúrgicos. Por muy mal que esté mi paciente, así no van a entrar. Entonces, ¿qué estudios le voy a pedir antes de que ingrese a sala de operación? A ver, cuéntenme, ¿qué estudios pedirían ustedes? Ya, el hemograma ya está, ¿qué más?
Creatinina, ¿qué más? Glucosa, ¿qué más? ¿Qué más? Han pedido su hemograma, que tiene ahí sus glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Han pedido su glucosa, su creatinina. ¿Qué más pediría? Ya, muy bien, su grupo sanguíneo y factor. ¿Qué más? Para que el anestesiólogo no desprecie a su paciente, ¿qué más le van a pedir? Perfil de coagulación, muy bien, para ver si va a haber un sangrado importante. ¿Algo más se les ocurre? Ya, EKG forma parte de los otros paraclínicos. ¿Algo más? Creo que ya está todo lo básico. Mopri también forma parte de los otros paraclínicos. ¿Qué más? Creo que con eso más que suficiente. Esos estudios, no, falta algo que los van a devolver a su piso. Serológicos, muy bien. VIH, hepatitis, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y VIH. Sin eso, no los meten a sala, los devuelven. Entonces, todos esos estudios forman parte del paquete básico para cualquier procedimiento quirúrgico. Desde el más programado, el más sencillo, hasta la emergencia más severa. Vamos a requerir de esos estudios básicos para que podamos comenzar una cirugía. ¿Listo? De hecho, que de acuerdo a la complejidad del paciente se agregan otros estudios. Ese es el esqueleto. Pero ¿qué tal si va a entrar a la sala un pacientito hemodializado? Lo hemodializaron ayer y hay que operarlo hoy. ¿Qué más le podríamos pedir? La creatinina ya es de cajón. ¿Qué más? La urea, podríamos pedir los gases y electrolitos, porque al ser hemodializado puede haber allí alguna alteración en el pH o alguna alteración en los electrolitos. Lo mismo pasa en pacientitos con fibrosis, pacientitos con asma. Estos pacientitos, como tienen un tema respiratorio, necesitamos ver cómo está el transporte de sus gases. Vamos a pedir en ese caso agua. En el caso del pacientito diabético, si bien es cierto su glucosa basal puede estar normal, no sabemos cómo ha estado controlando la glucosa en los últimos meses y de eso mucho depende su cicatrización. Entonces vamos a pedir la hemoglobina glicosilada. En el caso de un pacientito con anemia o que se vaya a someter a una cirugía muy sangrante, no solo va a bastar con el grupo sanguíneo y factor, vamos a tener que pedir que compatibilicen unidades antes de entrar a sala, para que si llegara a sangrar, ya estén las unidades compatibles listas para que pueda ingresar a sala y se pueda contener cualquier posible hemorragia. De la misma manera, en el caso de pacientitos cirróticos, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a tener que pedir siempre un perfil hepático, sobre todo para ver cómo están las transaminasas, para ver también acompañado de esto el INR, la síntesis de los factores de coagulación y la albúmina, para ver la cicatrización. Entonces, dependiendo de las patologías adicionales que tenga el paciente, yo agrego más estudios de laboratorio, pero manteniendo mi esqueleto básico, siempre pidiendo de cajón lo primero que hemos mencionado. Entonces, para ahondar un poquito más, respecto al tema previo, además de los exámenes prequirúrgicos, vamos a rescatar el tema de la desviación izquierda. Lo que les mencionaba, ¿por qué hablamos de desviación izquierda? Porque es algo que vamos a ver en muchas infecciones que van a requerir entrar a sala. Les hablo de una apendicitis, que es algo tan común. Les hablo de una colecistitis, complicada tal vez con una colangitis. Les hablo de una obstrucción intestinal que ya ha producido infección, pérdida, que se ha convertido en una peritonitis, o les hablo de un absceso que hay que drenar. En todos esos casos van a entrar a sala, pero va a destacar bastante el tema de la desviación izquierda. Entonces, la desviación izquierda es la neutrofilia, que puede estar asociada o no a la presencia de granulocitos inmaduros. ¿Qué granulocitos inmaduros conocemos? Aquí están, miren, los famosos abastonados en panda, tenemos los metamielocitos y tenemos los mielocitos. Hasta acá nos pueden reportar en pequeñas cantidades estos dos últimos, 1, 2 o 3. Los abastonados sí he visto porcentajes hasta de 30% de abastonados, es muy significativo y corrobora demasiado el tema de la desviación izquierda.
Y recuerden que la desviación izquierda fundamentalmente está ligada con infecciones bacterianas. Muy bien, entonces, el segundo parámetro que hemos visto en este caso clínico es la proteína C reactiva, que ustedes muy bien mencionaron. La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda. La proteína C reactiva va a proliferar, va a incrementar cuando se despierta la inmunidad humoral. Esta proteína se sintetiza y prolifera por este lado. ¿Y en qué caso se va a despertar la inmunidad humoral? Definitivamente en cualquier origen inflamatorio, ya sea agudo o crónico. Acá estamos hablando por el tema infeccioso agudo, pero cuando ustedes toquen reumatología van a hablar bastante de proteína C reactiva, porque hay muchas enfermedades reumatológicas crónicas, artritis reumatoide, lupus, todas ellas van a ser una inflamación crónica sostenida y por ende proteínas C reactivas elevadas. Segundo parámetro, segundo reactante de fase aguda muy conocido y muy utilizado, la velocidad de sedimentación globular. La velocidad de sedimentación globular, de la misma manera, es un reactante de fase aguda. Solo que acá no vamos a medir la síntesis de una proteína. Lo que vamos a ver es la capacidad que tienen, mejor dicho, la velocidad que tienen los glóbulos rojos en caer al fondo de un tubo. Cuando ustedes le sacan sangrecita y ese tubito lo dejan reposar, van a ver que con el pasar de los minutos, de las horas, los glóbulos rojos todos van a ir a parar al fondo y va a quedar en la parte de arriba el líquido, suerito. ¿Por qué ocurre esto? Por la gravedad. Es algo esperado, no es algo anormal. Pero lo que ha demorado en caer al fondo esos hematíes tiene un intervalo establecido. Si va más rápido de esto, es porque hay algo que está precipitando esta velocidad, usualmente la inflamación. Estos dos parámetros, estos dos reactantes de fase aguda, me van a servir para determinar que hay inflamación y cómo se desarrolla esta inflamación. Me refiero, ¿qué pasa si es que tenemos una colecistitis con 5 de PCR y una BCG elevada? Y yo hago la cirugía, retiro esa vesícula y baja a 1 de PCR y la BCG se normaliza. ¿Qué significa? Hemos tratado el origen. Si ya se normalizó, sí, ¿no es cierto? Encontramos el foco y logramos solucionar. Pero ¿qué ocurriría si más bien hice la colecistectomía y por el contrario pasó de 5 a 15? ¿Hemos tratado el foco? Probablemente hay algo mayor. Entonces, ni la PCR ni la BCG son específicos. No me van a decir, el problema está aquí. No son específicos. Pero sí va a ser un termómetro en cuanto a lo que es inflamación. O sea, si es que va mejorando, esto se va a ir normalizando. Si es que va empeorando, esto va a ir aumentando. Y allí yo tengo que seguir indagando, buscando otros posibles orígenes. Entonces, de alguna forma me va a ayudar con el pronóstico para la resolución. Estos dos parámetros son los más utilizados, tanto BCG como PCR. No son los únicos que hay. En la teoría vamos a ver los demás reactantes de fase aguda que pueden ser positivos o que pueden ser negativos. Eso ya lo vamos a ver durante la teoría, pero de todos los que vemos en la teoría, estos dos son los más empleados y los que van a tener mayor asociación. Por eso no solo lo van a ver acá, sino también con temas de reumatología. Muy bien, y vamos con el segundo casito. Lo vamos a hacer juntos porque son casitos semejantes. Miren. Este es un pacientito de 68 años que acude a consulta programada para cirugía por hiperplasia prostática benigna. Su principal síntoma es obstrucción urinaria progresiva, que no ha mejorado con tratamiento médico. Tiene antecedentes de hipertensión arterial controlada con amlodipino y dislipidemia en tratamiento. No fuma, no tiene antecedentes de infarto ni insuficiencia renal conocida. No usa anticoagulantes. Se programa para resección transuretral de próstata. Como parte de su evaluación prequirúrgica se solicitan los siguientes laboratorios y estudios complementarios. A ver, miren sus laboratorios. ¿Será suficiente para que entre a sala? ¿Ustedes como anestesiólogos le darían el pase? ¿Qué más le falta? Serológicos, ¿qué más? Creatinina, ¿qué más?
urea, ¿qué más? Glucosa, ¿no es cierto? Sin glucosa no hacemos nada. ¿Qué más? A ver, está su hemograma, están sus tiempos de coagulación. Grupo sanguíneo y factor refractaría sería muy importante en este caso. Muy bien. Lo que nos han dado. Comencemos por lo que nos han dado. ¿Cómo ven a los valores de este pacientito? ¿Cómo ven su hemograma? ¿Cómo ven sus pruebas de coagulación? ¿Lo dejarían pasar a sala con esos resultados? ¿Ven algo alterado? ¿Qué dice su ojo anestesiológico? ¿Lo dejan pasar o no lo dejan pasar? Sí, ¿no? Lo único que está así medio es hematocrito, un poquito. Bueno, en ese caso le complementaron los estudios, los internos dijeron, ¡ah! Nos olvidamos y le completaron con esto. Y es más, como el hematocrito lo vieron así un poquito bajo, dijeron, bueno, adicional a ello le compatibilizaremos alguna unidad. Cosa que si sangra, con eso completa. ¿Listo? Entonces le hicieron su compatibilidad y ¿cómo ven estos resultados? ¿Ya lo dejan pasar a sala? Imaginemos que acá le han agregado su VIH negativo, su sífilis negativa, su hepatitis B y C negativos. ¿Pasa a sala? Sí, ¿no es cierto? Entonces, eso es básicamente lo que se hace antes de ingresar a un paciente. Además de ver su riesgo cardiovascular, además de ver el riesgo anestesiológico, que es el MOPRI, se evalúan todos los exámenes. Y si mi paciente está hemodinámicamente estable, tiene sus parámetros laboratoriales dentro de lo normal, esperado para su edad y para su patología, entonces pasa a sala de operaciones, lo cual es el caso de este paciente. En el caso de la hiperplasia benigna de próstata, la cirugía que se está sugiriendo es hacerle una resección transuretral. La resección transuretral es una cirugía sangrante. Con el paso del tiempo ha mejorado bastante. Las técnicas y sobre todo el tema del láser ha hecho que sea cada vez menos sangrante. Pero aún así hay un sangrado importante. Entonces, dentro de todos los estudios que hemos pedido, hay uno muy importante para una hiperplasia benigna de próstata, que es el tema de la coagulación. Entonces, ustedes tienen que saber interpretar muy bien el perfil de coagulación, que lo vamos a ver en teoría, pero aprovechando que tenemos un poquito de tiempo el día de hoy, vamos a repasar, porque ustedes ya lo deben dominar, la cascada de la coagulación, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a repasar. Are you ready? Entonces, miren, cuando tenemos alguna lesión, algún cortecito, nuestro cuerpo va a tener una respuesta inmediata a ello. Esa respuesta tiene como objetivo fundamental evitar o disminuir la pérdida sanguínea, lo más que se pueda. Entonces, esta respuesta, si bien es cierto ocurre de forma simultánea, vamos a estudiarlo de forma progresiva, en orden. Lo que pasa inmediatamente al microsegundo desde que tengo la lesión, la primera respuesta es una respuesta simpática. ¿Qué significa que sea una respuesta simpática? Que vamos a generar, en este caso, vasoconstricción. O sea, si yo tengo un corte, voy a estimular mis receptores adrenérgicos con ese corte y la respuesta va a ser vasoconstricción. La vasoconstricción no es, muchas veces no es suficiente para que deje de sangrar. Cuando la lesión es muy chiquitita, con la vasoconstricción para y rápidamente se repara y se acabó. Pero usualmente no va a ser suficiente.
Entonces damos pase a la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa de la hemostasia primaria. Y en la hemostasia primaria, ¿a quién tenemos como el principal protagonista? ¿Quién es mi principal protagonista de la hemostasia primaria? Las plaquetas. Las plaquetas van a ser mi principal protagonista de la hemostasia primaria. ¿Y cuál es el objetivo de las plaquetas? En ese huequito, juntarse, agregarse, una sobre otra, activarse, estirar sus bracitos para enlazarse entre ellas y no moverse, y secretar gránulos para llamar a más plaquetas. Entonces, todo eso va a generar que se forme como objetivo final el trombo plaquetario o trombo blanco. Ese es el objetivo final de la hemostasia primaria, que las plaquetas constituyan el trombo blanco o trombo plaquetario. Pero hay un problema con este trombo, es un tapón, ha cerrado el huequito, pero es muy frágil. ¿Qué pasa si yo hago así? Se sale. Y otra vez empiezo a sangrar y otra vez la cantaleta. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Damos pie a la siguiente etapa, la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria tiene como objetivo darle solidez a ese trombo, que ese trombo no se deshaga. Y esta hemostasia secundaria va a tener como principales protagonistas a los factores de coagulación. Sus protagonistas van a ser los factores de coagulación. Y el objetivo final de estos factores, todos se van a activar uno con otro, con otro, con otro, para al final conseguir formar la famosa fibrina. La fibrina es lo que va a constituir la conformación del trombo amarillo. O sea, acá nos quedó un trombo blanco, débil. Trombo, pero débil. La fibrina que se forma en la hemostasia secundaria va a ser como una cuerda que va a atar y le va a dar rigidez a mi trombo blanco. Y como la fibrina es de color amarillo, el trombo se va a llamar trombo amarillo. Entonces, el objetivo de la hemostasia secundaria es la formación del trombo amarillo. Entonces, el trombo amarillo es el trombo blanco, pero ya rígido, fuerte, gracias a la fibrina. Entonces, el objetivo final es el trombo amarillo de la hemostasia secundaria. ¿Cómo es que vamos a conseguir que se forme fibrina? Gracias a la famosa cascada de coagulación. ¿Listo? Entonces, hemos visto las tres etapas. Yo me corto, primero hay vasoconstricción. La vasoconstricción no es suficiente, activo hemostasia primaria. ¿Quién representa la hemostasia primaria? Las plaquetas. Se van a agregar y van a formar el trombo blanco. El trombo blanco es debilucho, es trombo pero débil. Entonces, activo la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, gracias a sus factores de coagulación, que se activan en cascada, van a formar la fibrina que envuelve al trombo y de esa manera forma el trombo amarillo. Ahora sí, vamos a ahondar un poquito más. Y ese poquito más es ver cómo se activan los factores de coagulación, la cascada de la coagulación. Así que, veamos cascada de coagulación. Para hablar de cascada de coagulación, tenemos que tener el esqueleto en mente. Está constituido por dos grupos, ¿no es cierto? Tenemos dos vías. La vía intrínseca de la coagulación y la vía extrínseca de la coagulación. ¿Por qué se llama vía intrínseca y por qué se llama vía extrínseca? ¿Alguna vez les han contado la historia? Es una historia llena de sadismo. Mira, les voy a contar.
Resulta que en la antigüedad, alguien que tenía mucho tiempo libre, entonces vio que le salía un poquito de sangre y se preguntó y dijo, ¿por qué la sangre dentro de mi cuerpo es líquida, pero cuando cae a mi ropa se hace sólida? ¿Será que mi ropa es la que hace que mi sangre se haga sólida, o sea, se coagule? Entonces empezó a probar en superficies y echó sangrecita a la madera y vio que se hacía sólida. Y echó sangrecita al metal y vio que se hacía sólido. Y echó sangrecita al vidrio y ¿qué creen que pasó? También se hacía sólida, o sea, se coagulaba en todas partes. Entonces esta persona llegó a la conclusión que se coagule mi sangre, que se haga sólida, no es por el exterior, porque se hace sólida en todas partes, da igual donde caiga. Es por algún elemento que lleva dentro mi sangre, que tal vez está dormidito cuando esté en mis venas normales, pero cuando se expone fuera, cuando se activa este elemento, se coagula. O sea, el origen de la coagulación es un origen intrínseco, propio de la sangre, que se activa cuando hay algún evento que todavía no lo sé, y eso hace que se coagule y se solidifique. Hasta ahí llegó su investigación. Después aparece otra persona que dice, y yo podría buscar alguna forma para que esa sangrecita deje de solidificarse y se mantenga líquida como en mis venas. Entonces empezaron a probar un montón de cosas y descubrieron el citrato. ¿Qué es el citrato? Es un anticoagulante. Específicamente, ¿qué hace el citrato? Quela el calcio, o sea, inhabilita el calcio. Y si yo inhabilito el calcio, no hay cascada de la coagulación. El calcio lo es todo en la cascada de la coagulación, está en todas partes, everywhere. Entonces, si quela el calcio, no hay coagulación. Y como quelaba el calcio, la sangre se mantenía líquida en ese tubito con citrato. Y hasta ahí lograron anticoagular, lograron mantener la sangre líquida, tan líquida como en las venas. Y luego apareció un sádico. No me pregunten por qué, no me pregunten de dónde, pero apareció. Y dijo, ¿cómo podría revertir esa anticoagulación? O sea, ya sé que esta sangre con citrato está anticoagulada. ¿Podría volver a coagularla nuevamente? Entonces empezó a probar con un montón de cosas hasta que vio a un ratón, le arrancó la cabeza, le abrió la cabeza, le sacó el cerebro, licuó el cerebro y lo echó al tubo. ¿Y qué creen? Se coaguló. Entonces, con ese licuado de cerebro de ratón, no es que había inhibido al citrato, porque el cerebro de ratón no inhibe citrato. Lo que había hecho, había activado otra vía de la coagulación, una que no habían descubierto hasta ese momento. Esa otra vía que habían descubierto es la vía extrínseca. ¿Y por qué se llama extrínseca? Porque requirió de algo del exterior para activar esta vía. Porque espontáneamente no se activaba, espontáneamente se activaba la intrínseca, pero la extrínseca necesitaba de un ingrediente para que se pueda activar. Entonces así es como descubrieron las dos vías. Y ahora viene ya la explicación científica. ¿Qué pasó? En el caso de la vía extrínseca, el primer factor que se activa es el factor 3. ¿Cuál es el nombre del factor 3? Factor tisular. ¿Y qué había en el cerebro del ratón? ¿O qué es el cerebro del ratón? Un tejido. Por eso activaba vía extrínseca, porque le estaba adicionando factor tisular. Que si lo hubiera puesto en vez de cerebro, piel, hubiera dado lo mismo, pero era un sádico. En el otro caso, en la vía intrínseca, ¿qué es ese elemento intrínseco que yo tengo que hace que se active la coagulación? Son las partes de la membrana que al romperse se exponen a la sangre. ¿Qué partes de la membrana se exponen a la sangre? Los fosfolípidos, el colágeno. Entonces, estos elementos que normalmente están guardaditos, cuando tengo un trauma, cuando tengo un golpe, se exponen. Y eso hace que se active la vía intrínseca, pero es algo propio, algo mío.
Igual el factor tisular es algo mío, pero como sucedió de esta manera, por eso le pusieron intrínseco y extrínseco de nombre. Muy bien, entonces ahora que ya sabemos los orígenes históricos, vamos a plasmarlo en nuestra cascada de la coagulación. Para recordar la cascada de la coagulación, yo tengo una chistosa historia. Les voy a mostrar. En teoría ya les había adelantado la vez pasada para explicarles el dímero D, pero podemos volverla a plasmar para que pueda quedar clarísimo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cascada de la coagulación? La formación de fibrina. Entonces, vamos a partir de abajo, desde el objetivo, desde la fibrina. ¿Listo? Entonces, ¿la fibrina qué factor es? El 1, ¿no es cierto? 1 activado. Entonces, ese es mi objetivo. A esto tengo que llegar. Para que yo llegue a fibrina, antes de ser fibrina, ¿qué fue? ¿Quién es su predecesor? Muy bien, fibrina. Es el 1. Este es el 1 que está durmiendo y este es el 1 activado que se despertó. ¿Quién despierta al fibrinógeno? ¿Quién lo despierta y lo convierte en fibrina? El que le sigue. ¿Qué le sigue al 1? El 2. O sea, la protrombina. La protrombina es el 2 activado. ¿Y de dónde proviene la protrombina? De la trombina, ¿no es cierto? Primero fue trombina durmiente, está durmiendo, y luego se convierte en protrombina 2 activado. Entonces está fácil. El 2 activa el 1 se convierte en fibrina y se acabó la cascada de coagulación. Así de sencillo. Sigamos retrocediendo. ¿Quién va a despertar a la trombina? ¿Quién va a hacer que la trombina se convierta en protrombina? ¿Quién va a ser? La vacaxa. Los mugidos de la vaca. No sé dibujar vacas, pero haré el intento. Imaginen que es una vaca, ¿sí? Hay una mancha de vaca, otra mancha de vaca, otra mancha de vaca. Y como no es cualquier vaca, sino una vacaxa, entonces vamos a poner anteojos de estrellita. Es calcio. O sea, el complejo 5 activado, calcio 10. Entonces, este complejo, el verdadero nombre es protrombinasa. Que va a despertar a la trombina y la va a convertir en protrombina. Pero ya sabemos que la protrombinasa en realidad es la vacaxa. ¿Listo? No cualquier vaca. Puja la vaca, despierta a la trombina y sigue la cascada de la coagulación. ¿Listo? Ahora, ¿quién despierta a la vacaxa? Está durmiendo. Está durmiendo. Listo. ¿Quién la despierta? Entonces, ¿quién la despierta? Ahí tenemos dos posibilidades. La podemos despertar con la tenaza, así una tenaza así eléctrica, de la vía extrínseca, o con la tenaza de la vía intrínseca. ¿Cómo se llama la tenaza de la vía extrínseca? 37. ¿Y cómo se llama la tenaza de la vía intrínseca? 98. Hasta aquí ya está toda la vía extrínseca hecha. O sea, ¿con qué partíamos en la vía extrínseca? Recuerden la historia sádica. ¿Con qué partíamos? Con el cerebro del ratón. ¿Qué tenía el cerebro del ratón? Factor tisular. ¿Cuál es el factor tisular? 3. Entonces la extrínseca parte así. El 3 activa el 7. El 3 con el 7 conforman la tenaza de la vía extrínseca. Y se llama tenaza, ese no me lo he inventado. Se llama tenaza. Algunos le dicen diezasa, pero suena horrible. Ten de 10 pimientos. Entonces, la tenaza activa al 10.
10 activado. El 10 se junta con el 5 activado y el calcio, forman la protrombinasa. La protrombinasa activa la protrombina, a la trombina, que se convierte en protrombina, y la protrombina de fibrinógeno a fibrina. Y logramos toda la vía extrínseca. ¿Listo? Ahora vámonos con la vía intrínseca. La vía intrínseca tenía su tenasa, que es la 98. Hasta acá hay un par de factores que nos están faltando. ¿Qué factores nos están faltando que no los hemos nombrado? El 12 y el 11. Entonces arrancamos con el 12 que activa el 11 activa el 9 con el 8 forma la tenaza de la vía intrínseca. La tenaza de la vía intrínseca activa al 10 que forma la vacaxa, o sea, la protrombinasa, que va a cambiar la trombina, la convierte en protrombina, la protrombina activa el fibrinógeno y lo convierte en fibrina. Y ya está, ya tienen su vía intrínseca completita. Ya están los dos. Y ustedes me dirán, pero si has hablado de colágeno y de fosfolípidos, no veo en ninguna parte. Lo que pasa es que el factor 12 también está dormidito. Y cuando se expone el colágeno y los fosfolípidos, despiertan al 12 y arranca toda la cascada. Entonces, a este nivel, colágeno, fosfolípidos, ADP, todos esos a este nivel despiertan al 12 y continúa toda la cascada. ¿Listo? Detalles que hay que redondear. Lo primero, como les dije, tenemos el complejo tenaza extrínseca, tenaza intrínseca, complejo protrombinasa. Y el último detalle es la cereza del pastel, el factor 13. El factor 13 va al final, el factor 13 es el rosón. O sea, cuando ya formé fibrina, estas fibrinas son cuerditas. Y esas cuerditas, ¿a quién iban a envolver? Al trombo, la que está en ¿no es cierto? Al trombo blanco. Acá tenemos el trombo blanco, acá viene la fibrina y le envuelve, y ya la hizo dura. Ese trombo es indestructible, es una piedra. El problema es que al ser piedra se puede mover, se puede rodar, ¿verdad? Entonces, ¿quién le va a dar estabilidad y que se quede en ese huequito y no se vaya a ningún lugar? El factor 13. Entonces, el factor 13 es ese rozón que le ponemos para asegurar, anudar a ese espacio. Por eso, el nombre del factor 13 es estabilizador del cuadro. Ese es el último, la cereza del pastel. ¿Listo? Ese es el factor 13, ya está, su rozón. Ahora sí está la cascada completita. ¿Para qué nos va a servir saber esta cascada? Miren, la cascada en el laboratorio se evalúan con dos exámenes básicos, el TP y el TTPA, ¿no es cierto? El TP va a evaluar la vía extrínseca. ¿Y saben cómo evalúa el TP la vía extrínseca? Sacamos sangrecita del paciente en un tubo con citrato anticoagulado. El citrato se sigue usando hasta la fecha, no va a caducar. Entonces, se saca en el tubito con citrato la sangrecita y se lleva al laboratorio. Y en el laboratorio, ¿qué le agregamos? Cerebro de ratón liofilizado. Pero si le agregamos cerebro de ratón hasta hace 5 años. Después ya cambió la cosa. Pero le agregaban factor tisular. Y al agregarle el factor tisular, veían cuánto se demoraba desde que le agregaban el factor tisular hasta que formaba la fibrina. Entonces, ese tiempo que demoraba desde que agregábamos el factor tisular hasta el final, ese es el TP. Entonces, ¿qué evalúa el TP? La vía extrínseca y parte de la vía común. Y en el caso del TTPA, ¿cómo se evalúa? Lo mismo, se lleva esa sangrecita anticoagulada, pero no le vamos a agregar ahora factor tisular. Le vamos a agregar elementos que activen a la vía intrínseca. O sea, podemos agregarle colágeno, le podemos agregar el
fosfolípidos, le podemos agregar inclusive sílice, partículas de vidrio, porque también el cambio de polaridad activa el 12. Se le agrega cualquiera de esos elementos y medimos el tiempo que demora desde que se agregó hasta que se forma fibrina. Entonces, el TTPA, el tiempo parcial de tromboplastina activado, va a evaluar la vía intrínseca y parte de la vía común. Entonces, llevándolo a la práctica, si yo tengo un TP prolongado, ¿qué factores de coagulación podrían estar alterados? Entonces, vamos en orden. Sería de la vía extrínseca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué factores? El 3, el 7, el 10, el 5, el 2, el 1. Si es que mi TP está prolongado, el problema puede ser a ese nivel. Si el TTPA está prolongado, ¿qué factores podrían ser los alterados? El 12, el 11, el 9, el 8, el 5, el 10, el 2 o el 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, déficit de factor 8, que es el más común de las discrasias, ¿qué tiempo de coagulación va a estar alterado? El TTPA. Entonces se dan cuenta que no solamente me sirve para saber que coagula bien o coagula mal, sino también para ver a qué nivel de la cascada es mi problema para poder intervenir o ampliar los estudios. Es más, como nosotros hemos visto que evalúan vía extrínseca y común, el TP, y en el caso del TTPA, vía intrínseca y común, si yo quiero despejar la variable vía común, ¿qué podría medir? Podría medir fibrinógeno. Eso es baratísimo, creo que 20 soles está la medición del fibrinógeno. Podría medir tiempo de trombina y con eso despejo la segunda. Entonces ya quito esas posibilidades y si están normales, entonces voy más arriba en mi cascada. El problema podría ser más arriba. ¿Por qué tendríamos que actuar de esa manera? ¿Por qué no de frente pido dosaje de todos y cada uno de los factores? Porque el dosaje de cada factor está como 5,000 soles. ¿Entienden? Por eso, el laboratorio, mucho importa el money. Entonces, vamos trabajando desde lo más baratito hasta lo más caro. Entonces, por eso es muy importante. ¿Listo? Ya está. Ahora, en cuanto al factor 13. En el caso del factor 13, ni el TP ni el TPTA va a salir alterado. ¿Por qué? Porque el TP y el TTPA va a evaluar desde que yo agrego el factor tisular, yo agrego el colágeno, los fosfolípidos, hasta la formación de fibrina. Pero no veo el factor 13. Y eso pasó una vez en el hospital, que es rarísimo, ya sí, rarísimo, pero pasó. Era un pacientito que venía con equimosis, con epistaxis, venía con sangrado, hemartralgias, o sea, tenía sangrado en las rodillas, hemartrosis creo que se llama. Entonces, todo esto demostraba definitivamente que tenía un problema en la coagulación. Pero le hicieron tanto los estudios de hemostasia primaria como de hemostasia secundaria y todo salía normal. Y volvieron a repetir y salía normal. Le dosaron factor 8, von Willebrand, le dosaron factor 9 y salía normal. Entonces decían, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está? Y al final se les ocurrió ver factor 13, porque eso no sale en estos resultados. Y ese fue el problema. Tenía déficit de factor 13. Lo cual es rarísimo, pero puede ser. Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos visto cascada de la población, y bueno, y para terminar, cuando ya se formó el trombo, ya se dio toda la cascada de la coagulación, trombo amarillo, hemos reparado el epitelio. ¿Ese trombo sirve para algo más después de reparar el epitelio? Ya no hay huequito. Entonces, ¿qué hacemos con ese trombo? Y esa última etapa es la famosa fibrinolisis. En la fibrinolisis yo me encargo de romper ese trombo y
el resultado de la rotura de ese trombo es mi dímero D. Por eso cuando hay trombos rotos, hay dímero D aumentado. ¿Sí? Listo. Ahora sí, arrancamos con las discrasias sanguíneas. ¿A quién le tocó discrasia sanguínea? Ay, tienes razón. You're right. Ya. ¿Quién le toca discrasias sanguíneas? Bueno, igual ya hemos visto, ya hemos hablado de ustedes. Más fácil no lo podía dejar. Ya, todos un repasito rápido. Discrasias sanguíneas. Sí. En cuanto a las discrasias sanguíneas, son las alteraciones en los elementos formes de la sangre. Principalmente se utiliza esa denominación para lo que es alteraciones relacionadas al déficit de alguno de estos factores. ¿Listo? Entonces, para hacer una comparación básica, cuando tenemos una alteración plaquetaria por déficit en las plaquetas o por disfunción en las plaquetas, usualmente la manifestación va a ser petequias, equimosis, hasta podría haber por allí algún hematoma. Pero en el caso del déficit de factor, el sangrado es más profuso y abundante. Entonces aquí sí vamos a encontrar más hematomas, más epistaxis, más lo que les mencionaba, hemartrosis, o sea, sangrado en articulaciones, sangrado en cavidades, sangrado en ojitos, inclusive sangrado en cerebro, dependiendo de la severidad. Generalmente estas hemofilias, estos déficits de factor, tienen una asociación genética, o sea, tienen un origen genético. Usualmente es pues porque dos genes recesivos han coincidido y se han expresado. ¿Listo? Así que los pacientitos van a presentar estas manifestaciones desde pequeñitos, desde niños. Es difícil darnos cuenta en adultos, porque ya desde pequeños presentan estos sangrados abundantes, profusos. No necesariamente se convierten todos en hemorragias masivas, pero sí es algo recurrente, ¿no? Un niño que va por epistaxis, a cada rato a la posta. Un niño que va por sus hemartrosis, a cada rato al hospital. Entonces es allí donde yo parto pidiendo los exámenes básicos de coagulación. Porque cuando vienen con sangrado, todavía yo no voy a decir ojos cerrados, te falta tal factor, ¿no es cierto? Primero tengo que hacer una valoración básica. Entonces, ¿en qué consiste una valoración básica de la coagulación? Tengo que descartar la posibilidad de problemas en la hemostasia primaria y tengo que descartar la posibilidad de problemas en la hemostasia secundaria. ¿Qué exámenes podría pedir para evaluar hemostasia primaria? Para esto recordemos, ¿quién es el protagonista de la hemostasia primaria? Las plaquetas. Entonces, ¿qué exámenes tendría que pedir? Un hemograma para ver el recuento de plaquetas y también tendría que pedir el tiempo de sangría. Y ustedes van a ver que es un error muy frecuente, muy frecuente. Si ustedes dicen en el hospital tiempo de sangría, les van a decir, ese examen ya no se utiliza, ese examen es de la antigüedad. Pero no, ahorita van a entender el porqué. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez han visto cómo se hace un tiempo de sangría? Fácil en fisio lo han hecho. Que cogen una agujita, exacto, una agujita y pinchan el óvulo de la orejita. Y esperan a ver que deje de sangrar. Nada más es bien fácil, bien fácil. Pinchas y esperas a ver que deje de sangrar. Tomas el tiempo y si es que deja de sangrar dentro del periodo establecido, es normal. Y si es que se demora, pues está prolongado.
¿Qué evalúa el tiempo de sangría? El tiempo de sangría evalúa la función plaquetaria. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el recuento de plaquetas y la función plaquetaria? El recuento me dice que hay las plaquetas suficientes. La función me dice que así tenga las plaquetas suficientes, funcionen bien. Porque ¿de qué me sirve tener 200.000 plaquetas si es que al final las plaquetas no se pueden activar, o no pueden secretar gránulos, o no se pueden adherir? También pueden tener disfunción en ese sentido. Entonces, el tiempo de sangría evalúa la función plaquetaria. Ahora les pregunto, ¿el TP podría reemplazar el tiempo de sangría? ¿El TP evalúa algo de las plaquetas? ¿El TPTA evalúa algo de las plaquetas? ¿Podría reemplazar el tiempo de sangría? Entonces se dan cuenta que no. Y ese es un error muy común porque no entienden cascada de la coagulación. Ahora que ustedes entienden, no van a incurrir en eso. Entonces, si ustedes efectivamente están valorando a un pacientito y están viendo el tema de su perfil de coagulación, lo correcto sería pedir hemograma y tiempo de sangría para la hemostasia primaria. Para la hemostasia secundaria, ahí sí, la hemostasia secundaria, ¿quién tenía como protagonista? A la cascada de la coagulación. Entonces, en ese caso, sí vamos a pedir TPTA y TTPA. Perdón, TP y TTPA, ¿no es cierto? Para evaluar TP, vía extrínseca, y tiempo parcial de tromboplastina activada, la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, pedimos los dos, y si queremos ahondar un poquito más, tal vez ver a más detalle vía común, podemos agregar el dosaje de fibrinógeno y el tiempo de trombina, que son exámenes baratos, entonces por eso les digo que es algo que podrían agregar a su rutina y con eso están corroborando. Nada más. Dependiendo a qué es lo que les salga prolongado, es que ahondan en la dosificación o en la valoración de algún factor en particular. O sea, como les mencionaba, si me sale el TP prolongado, ¿cuáles son los factores que podrían estar alterados? 3, 7, 10, 5, 1 y 2. Y si me sale el TTP alterado, ¿cuáles son los factores que podrían estar prolongados? 12, 11, 9, 8, 5, 10, 1 y 2. Ya, imaginemos que les ha salido el TTPA. Son un montón de factores. No pueden pagar 5.000 por factor, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos descartando. ¿Qué podrían pedir para descartar el factor 1? Fibrinógeno. 20 soles les ha costado. ¿Qué podrían pedir para descartar el problema del factor 2? Tiempo de trombina. Entonces se reduce aún más la posibilidad. Ya, aún estamos en vía intrínseca. No es ni fibrinógeno ni tiempo de trombina. Les ha salido normal, pero aún así el TTPA sigue prolongado. ¿Qué factor sería el primero que pedirían? El 8. El 8 y el von Willebrand, que son los más frecuentes. Después, en frecuencia, pedirían el 9. Y después ya piden el 4. ¿Sí? Esos son los más frecuentes en cuanto a deficiencia. Muy bien, ¿qué más de discrasias sanguíneas? Creo que eso es lo más importante. Muy bien, entonces, siguiente. ¿A quién le toca warfarina? Muy bien, Jimena. Sí, sí, se expresa más. Y en el caso de von Willebrand, vamos a ver una alteración no solamente en la hemostasia secundaria, sino también en la primaria, que también estimula la activación. Eso es muy importante pedir, entonces saber diferenciar qué evalúa mi primaria, qué evalúa mi secundaria, para ver si es de uno, de otro o de los dos. Sí. Y ahora no se pueden olvidar nunca más de sus vidas. Listo, todo es bien.
Puede que va. En estas webinars, compañeros, el día de hoy les voy a hablar sobre un caso clínico sobre el uso de la warfarina. Para empezar, tenemos una paciente femenina de 81 años de edad, de tez blanca, ama de casa, con antecedentes patológicos de hipertensión arterial que lleva tratamiento con enalapril, furosemida, insuficiencia cardíaca de 2 años con tratamiento con espirolactona y una epilepsia de 2 años con tratamiento con carbamazepina. Ingresa al servicio de angiología el 9 de diciembre del 2020 por presentar dolor y aumento de volumen del miembro inferior izquierdo de 4 días de evolución. Al examen físico se constatan las mucosas húmedas, hipocoloreadas, el tejido celular infiltrado en miembro inferior izquierdo, edema blando de fácil Godet en toda la extensión con aumento de volumen y empatamiento de masas musculares de la pantorrilla, dolor a la palpación y dilatación de las venas superficiales a nivel del muslo. En sus exámenes de ingreso se le pide tanto el hemograma como exámenes de INR, TP y TTPA. Empezando por el INR, que está en 1, y los tiempos que vemos acá, ¿no? Ahora, en esta paciente se va a descartar en el INR, que tenemos que tener el INR de 2 o 3 para las mayores indicaciones clínicas en su patología. Un INR menor a 2 va a implicar un riesgo de trombosis, que nuestra paciente ya presenta trombosis del miembro inferior izquierdo, y un INR mayor a 3 va a implicar un riesgo de hemorragia. Ahora, se va a decidir empezar tratamiento con un anticoagulante por vía subcutánea y con warfarina, que se va a empezar con una dosis de 2 miligramos, 3 tabletas diarias al día. El día 9 se empieza el tratamiento y después se decide aumentar la dosis de warfarina a 5 tabletas diarias, ya que como vemos en el control posterior del día 14, no va a haber una variación real del INR. Ahora, se va a comenzar el tratamiento con ciprofloxacino el 18 a dosis de 250 miligramos cada 12 horas por 7 días. Ahora, debido a que nuestra paciente estaba tomando carbamazepinas, las carbamazepinas van a bajar el efecto anticoagulante de la warfarina. Es por eso que el día 23 se va a hacer una interconsulta a neurología y se va a pedir que se cambien las pastillas antiepilépticas a otra que no sea carbamazepina. Ahora se va a tener que monitorear cuando damos a nuestros pacientes warfarina un monitoreo obligatorio y frecuente de INR y de TP, ya que nos va a permitir ajustar la dosis de manera individualizada para cada paciente, va a prevenir complicaciones hemorrágicas, porque como vimos en INR mayores a 3 vamos a tener riesgos hemorrágicos y vamos a prevenir trombosis recurrente, ya que los pacientes que generan trombosis una vez normalmente son recurrentes. Además, tenemos que identificar factores que alteren la respuesta de la warfarina, por ejemplo, medicamentos inductores o inhibidores del metabolismo, como en el caso son las carbamazepinas y el ciprofloxacino. Dieta rica en vitamina K, ya que la warfarina va a inhibir directamente la vitamina K, y factores genéticos. Ahora, por último, como les comenté, nuestra paciente tuvo una evolución favorable debido a que el 26 y el 27 ya se vio un INR mayor a 2. Y bueno, un poco de la anticoagulación. La warfarina es un anticoagulante netamente oral y es más utilizado para la profilaxis y el tratamiento de eventos tromboembolíticos, como es en nuestro caso la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. Ahora, este va a actuar directamente inhibiendo la vitamina K y los factores 2, 7, 9 y 10. Este temita nos da pie a repasar cómo hacemos el monitoreo de los principales anticoagulantes. Entonces, ahora que ya tenemos un panorama claro de cómo es la cascada de la coagulación, entonces veamos a qué nivel actúa. Partamos de la warfarina, luego vamos a hablar de la heparina y de los nuevos anticoagulantes, ¿listo? Partamos de la warfarina. La warfarina básicamente actúa a nivel de la vitamina K. Y la vitamina K es la responsable de sintetizar ¿qué factores? 10, 9, 7, 2, 1972. Y la proteína C y la S, ¿no es cierto?
Entonces, va a inhibir la síntesis de estos factores, pero de todos ellos, principalmente el factor 7. ¿Y dónde se encuentra el factor 7? ¿En la vía intrínseca? ¿En la vía extrínseca? Muy bien, entonces la warfarina, ¿a qué nivel va a actuar? Principalmente de la vía extrínseca de la coagulación, fundamentalmente a ese nivel. Por ende, ¿con qué examen tendría que monitorizarla? TP con INR, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si es que la warfarina tiene objetivos terapéuticos. O sea, cuando yo inicio la warfarina es para quedarme en un rango establecido de TP y de INR. Principalmente se usa como rango el INR. Pero no es un rango estándar, va a depender de la patología que esté tratando con la warfarina. Me refiero a que van a haber patologías en las que, por ejemplo, una trombosis con tener de 1.5 a 2.5 suficiente. Pero va a haber patologías como el caso de las válvulas, cuando ponemos prótesis valvular en corazón, que vamos a tener que prolongar aún más hasta 3.5 o de 2.5 a 3.5. Entonces, los rangos terapéuticos de esto se va a determinar dependiendo de la patología base de mi paciente. No todos van a tener la misma cantidad de requerimiento en cuanto al INR. Pero lamentablemente la warfarina es un anticoagulante que se tiene que monitorizar con frecuencia, porque hay diferentes elementos que pueden alterar la función de la warfarina. Entonces, la cuestión aquí es que cabe la posibilidad, al utilizar warfarina, que en algún momento me sobreanticoagule, o sea, pase ese rango terapéutico requerido. El rango terapéutico que yo buscaba, máximo de 2 o max de 2.5 o de 3.5, puede ser sobrepasado. Y en esa circunstancia vamos a tener que revertir la warfarina. Si es una circunstancia controlada, o sea, si yo me he dado cuenta en un control y no por la sintomatología de sangrado, hemorragia, en esa circunstancia puedo administrar vitamina K para revertir. Entonces disminuyo la acción de la warfarina e inclusive puedo trabajar a nivel de la dosificación, disminuir la dosis o espaciar. Pero si mi pacientito viene desangrándose, entonces esa posibilidad está descartada porque tarda. ¿Qué hacemos en ese caso, además de suspender la warfarina? Tendría que administrar lo que estamos inhibiendo. ¿Qué estamos inhibiendo? Factores de coagulación. ¿Dónde hay factores de coagulación para administrar? En el plasma. Cuando hay una sobreanticoagulación y es una hemorragia importante, un sangrado importante, administro plasma. El plasma fresco congelado tiene todos esos factores de coagulación que la warfarina estuvo inhibiendo. Y de esa manera es que puedo solucionar esta sobreanticoagulación. Muy bien, ahora vámonos con el otro lado, la heparina. Ya hemos hablado de la warfarina, ahora vamos a hablar de la heparina. La heparina también es un anticoagulante, pero no actúa a nivel de la vía extrínseca, sino actúa a nivel de la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, ¿con qué examen monitorizo la heparina? Con TTPA, exactamente, con TTPA. Los nuevos anticoagulantes, el rivaroxaban, el Pradaxa, ¿con qué monitorizo? ¿Con qué examen? En teoría podría monitorizar con cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Porque el factor 10 actúa en los dos, estaba en la vacaxa, ¿se acuerdan? Pero se ha demostrado que hay mayor sensibilidad con el TTPA. O sea, los nuevos anticoagulantes se monitorizan mejor con el TTPA. De la misma forma, el dabigatran, que ese no actúa a nivel del 10 activado, sino a nivel del 2. Entonces, el dabigatran también se monitoriza mejor con el TTPA. Entonces ya tienen una idea clara en relación a los anticoagulantes y el estudio de laboratorio que nosotros vamos a pedir para hacer el seguimiento de estos. Ahora sí, vamos con trombosis venosa profunda. ¿A quién le toca trombosis venosa profunda? Ven, Paulita.
Ah, sí, sí. Doctora, buenos compañeros. En esta oportunidad yo les voy a exponer lo que es la trombosis profunda, el número de la ecografía Doppler. Entonces, para eso tenemos el caso clínico, que le planteo que es una paciente femenina de 29 años de edad, la cual refiere un tiempo de enfermedad de 3 días, con los siguientes síntomas. Bueno, es una córpora de 16 días, con dolor intenso en pierna derecha, con un aumento de diámetro, con un aumento de temperatura y aumento también en lo que es el color de la extremidad inferior. En cuanto a sus antecedentes, tenemos que que tuvo un prolapso de válvula mitral sin repercusión hemodinámica, también tuvo 5 gestaciones, 2 de las cuales fueron cesáreas y 3 abortos provocados. Y también tuvo la última cesárea que fue hace 16 días. En el examen físico, la frecuencia cardíaca es de 12 latidos por minuto, 112 latidos por minuto, está en taquicardia, la presión arterial normal, la frecuencia respiratoria de igual manera, temperatura también, estatura, peso y Glasgow, todo es grado normal. En cuanto al miembro inferior derecho, bueno, al examen físico se encuentra que tiene un edema en la pierna derecha, tal cual lo refiere el paciente, está doloroso, tiene enrojecimiento, un aumento del diámetro, aumento de la temperatura y es difícil poder. Y esto se ve desde la rodilla hacia la región inguinal, y con la simetría de 3 centímetros en relación con el miembro colateral. Además de ello, encontramos que tiene el signo de Hoffman y Rosenthal positivos. Y bueno, para ello se le hizo el test de probabilidades de Wells, el cual nos plantea varios criterios. Por ejemplo, acá tenemos la neoplasia, la parálisis, de los cuales la paciente tiene 5 puntos. Tiene lo que es la inmovilización o cirugía mayor reciente, la parte de la cirugía, tiene el dolor localizado, la contracción de extremidad inferior, tiene la simetría del perímetro más de 3 centímetros y el edema de la pierna afectada, lo cual son más 5 puntos y nos indica que está en un alto riesgo de trombosis venosa profunda. Aquí están los parámetros. La probabilidad alta en el caso de probabilidad de Wells, tenemos que es más de 2 puntos. La probabilidad mediana es de 1 a 2 y la probabilidad baja es menos de 1 punto. En cuanto al laboratorio, el hemograma, vemos que la hemoglobina está baja, el hematocrit de igual manera, leucocitos normales, el coagulograma. En cuanto al tiempo de coagulación, está levemente prolongado, el tiempo de protonina está levemente prolongado y todos los demás están ramos normales. De igual manera, se le hizo el dímero D, el cual sale elevado, porque su valor normal es de menos de 500 nanogramos, aquí sale con 755. Entonces, para ello se le hace una ecografía Doppler, en donde se ve que la vena femoral está trombosada. Entonces, para ello, confirmamos que tiene una trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho. Y en el manejo se le da anticoagulantes que es la heparina fraccionada, una dosis de ataque y luego ya una de mantenimiento, y al cuarto día se le cambia por warfarina. Entonces, la trombosis venosa profunda es cuando se forma un coágulo en las venas profundas. Es totalmente peligrosa porque de eso se puede formar una embolia pulmonar y provocar la muerte. Entonces, tenemos los factores que son 3. La triada de Virchow, tenemos la esclerosis venosa, como el estado de inmovilización prolongada, una lesión endotelial, como el traumatismo de cirugías, el estado de hipercoagulabilidad, como el embarazo, el cáncer, los anticonceptivos, la clínica de sospecha de la que presentó la paciente, el dolor, hinchazón, calor de enrojecimiento, sensibilidad a la rotación. En el diagnóstico tenemos la sospecha clínica, el dímero D y la ecografía Doppler. Entonces, el dímero D y la ecografía Doppler son los que nos van a ayudar aquí. El dímero D es el producto de la degradación de la fibrina y el cuerpo lo va a liberar cuando se rompe un coágulo. Tiene una alta sensibilidad. Si es negativo, nos va a descartar la trombosis venosa profunda. Tiene una baja especificidad porque también se puede elevar en otras situaciones, como en las infecciones. Y su valor normal, como les había mencionado, que es menos de 500 nanogramos por mililitro. En cuanto a la ecografía Doppler, es una imagen no invasiva, tiene una sensibilidad alta, ya que ve directamente los trombos, y el resultado, si la vena no se comprime o hay un flujo alterado, entonces ya nos confirma el diagnóstico de trombosis venosa. Aquí les realicé un cuadro comparativo del dímero D y la ecografía Doppler. Entonces, el dímero D, en cuanto al tipo de prueba, es un análisis de sangre, la ecografía Doppler es una imagen no invasiva,
El dímero D detecta lo que es la presencia de fragmentos de fibrina y la ecografía Doppler visualiza el coágulo en la vena. La sensibilidad en ambas son altas, la especificidad en el dímero D es baja. La principal utilidad, el dímero D es para descartar la trombosis venosa profunda y la ecografía Doppler es para confirmar el diagnóstico. Las ventajas es que el dímero D es rápido y económico y la ecografía Doppler permite una ampliación directa del trombo. En cuanto a las limitaciones, el dímero D nos puede arrojar falsos positivos y la ecografía Doppler tiene una menor precisión en trombos registrales. Entonces, el algoritmo aquí vendría a ser una probabilidad baja intermedia y una probabilidad alta. En la probabilidad baja intermedia, primeramente tenemos que solicitar un dímero D. Si este es negativo, descartamos la trombosis venosa profunda, pero si es positivo, tenemos que pedirle la ecografía Doppler para confirmar el diagnóstico. En el caso de probabilidad clínica alta, se va directo a lo que es la ecografía Doppler. Y eso sería todo. Listo, chicos, el tema de la trombosis venosa profunda básicamente es un recordar del TEP, ¿no es cierto? Porque se parece muchísimo. Ya con el TEP hemos abarcado la parte más compleja y ahora simplemente es trasladarlo a la piernita. ¿Qué resulta? En cuanto a la trombosis venosa profunda, lo primero que debo de considerar son los factores de riesgo, ¿no es cierto? O sea, vamos a partir con la clínica de mi paciente y con sus factores de riesgo. Entonces, ¿qué elementos pueden condicionar una trombosis venosa profunda? La famosa triada de Virchow, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener éstasis sanguínea, vamos a tener lesión endotelial e hipercoagulabilidad. ¿En qué casos podríamos tener éstasis sanguínea? Postrados, muy bien, cirugías prolongadas, por lo que tengan que descansar por mucho tiempo, personas que hayan viajado por un largo periodo de tiempo, inmovilizados, ¿no? Por algún motivo. ¿Cuándo va a haber hipercoagulabilidad? Muy bien, en embarazo, cáncer, anticonceptivos orales o en general anticonceptivos hormonales, síndrome antifosfolipídico. Entonces, en esos casos la sangrecita va a estar más viscosa de lo normal. ¿Y en qué casos va a haber lesión endotelial? Muy bien, cuando hay traumatismos, cuando tenemos cirugías, porque hemos roto de todas maneras endotelio, cuando hemos tenido alguna lesión importante, entonces allí va a haber daño endotelial. Listo, entonces podemos tener uno o varios de estos factores para determinar la probabilidad. ¿Por qué les menciono esto? Porque lo que más utilizamos para este tipo de patologías es la famosa escala de Wells. Y si ustedes revisan esta escala, justamente nombra todos estos factores. O sea, no es necesario que ustedes lo memoricen. Pero basta que entiendan que todo parte desde la triada de Virchow para que tengan en cuenta que si hay uno o varios, nos acercamos más a la probabilidad de tener una trombosis. En el caso de que mi probabilidad sea baja, ¿qué tal si solamente tiene, no lo sé, está embarazada? O tal vez solamente consume anticonceptivos hormonales. Entonces, si mi probabilidad es baja o media, o sea, consume anticonceptivos hormonales, pero se golpeó o se fracturó. Entonces, es baja o media. En ese caso, antes de pensar enviar a una ecodoppler, podría considerar la posibilidad de solicitar un dímero D. Ahora, el dímero D me dice que hay destrucción de un coágulo. En alguna parte, pero hay destrucción de un coágulo. Entonces, si el dímero D me sale negativo, no hay coágulo. Y si no hay coágulo, no hay trombosis, ¿no es cierto? Muy bien. Pero si el dímero D me sale positivo, ¿confirma que es una trombosis venosa? No, porque puede ser otra cosa. ¿Qué tal si me salió sangre de la nariz y eso era el coágulo? Entonces, en ese caso, recién paso a lo que vendría a ser el gol estándar. El gol estándar del TEP, ¿cuál era? Angiotem. Porque en ese caso el angiotem era mucho más certero, mucho más específico, menos invasivo. Pero en el caso de la trombosis venosa profunda que ocurre en extremidades, no es necesario llegar a ese punto. Puedo hacer simplemente un ecodoppler.
Y con la ecodoppler, que es menos invasiva, que es más rápida, es una ecografía, es puntual, entonces puedo hacer mi diagnóstico final. Entonces, en los casos que tienen una alta probabilidad o en los casos en los que el dímero D efectivamente me sale alto, voy a hacer mi ecodoppler. Obviamente, no desestimemos el tema de la sintomatología del examen físico. Para que yo considere todo esto, tiene que haber presentado su extremidad con alteraciones propias de una isquemia. ¿Qué alteraciones podría tener la extremidad en la que yo estoy sospechando? Que va a estar fría, que va a estar cianótica, que va a estar dolorosa. Es lo mismo que ustedes sienten cuando les dejan el tensiómetro por mucho tiempo. Cuando les dejan el tensiómetro apretando por mucho tiempo, ¿qué sienten? Como primero adormecimiento, luego si es mucho tiempo dolor, ¿verdad? Duele, se pone fría, cambia de color, se pone pálida su manito, su bracito, luego dejan de sentir inclusive. Entonces todas esas molestias son molestias características de la isquemia y eso van a sentir en la extremidad en la que tienen la duda, generalmente miembros inferiores. Muy bien, ahora tocaría ponernos al día con anemia megaloblástica. ¿Quién va a hacer anemia megaloblástica? Muy bien, Tatiana. Esto. Ya sé, el tuyo es así. Puedo ver, ¿no es cierto? Buenas noches, compañeros. A continuación les presento el caso clínico de una paciente de anemia megaloblástica. Es una mujer de 75 años con antecedentes patológicos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde hace 15 años atrás, en tratamiento con aerosoles y síndrome ulceroso péptico desde hace 10 años en tratamiento con omeprazol, con baja ingesta de cánones rojas y otras restricciones sintéticas. Ingreso con cuadro clínico de 2 semanas de evolución, caracterizado por presentar astenia, alinamia, disnea, moderados esfuerzos, cefalea, irritabilidad, disminución de la memoria a corto plazo e hiporexia. Ante la progresión del cuadro y aparición de palpitaciones, parestesias en miembros inferiores, ictericia, dolor ulceroso en epigastrio, náuseas, vómitos y deposiciones de ideas, acude al servicio de emergencias donde se decide su internación. A la exploración física se resalta palidez mucocutánea generalizada, ictericia flebrínica, escleras ictéricas y lengua de papilar. Ruidos cardíacos rítmicos y soplo sistólico plurifocal. Disminución del movimiento vesicular en ambos hemitórax, abdomen y esferomegales, extremidades inferiores con edad bilateral. 3 cruces. Las funciones vitales y biológicas, bueno, frecuencia cardíaca en 105, frecuencia respiratoria en 20, presión arterial 100/60, temperatura en 36.7 y saturación en 96%. La orina presenta una hipocoluria leve, deposiciones aumentadas, sueño disminuido, apetito disminuido y estado de ánimo irritable. Y nivel de actividad, astenia y disminución marcada. Los exámenes laboratoriales. Bueno, principalmente nombrar que la anemia megaloblástica se define como una anemia macrocítica en la que el metabolismo de los ácidos nucleicos está alterado. Existen varias causas, entre las principales está lo que es la deficiencia de vitamina B9 y la deficiencia de vitamina B12. También están lo que es las neoplasias, deficiencia de cobre y también hay casos reportados, puede ser la paciente de la ingesta de fármacos que inhiben la síntesis de ADN. En el siguiente flujograma podemos ver los exámenes laboratoriales que deberíamos pedir nosotros. En primera instancia del programa completo, que podemos encontrar lo que es la hemoglobina disminuida, un volumen corpuscular medio mayor que nos indica macrocitosis a 100, lo que son reticulocitos inapropiadamente disminuidos y lo que es una amplitud de distribución eritrocitaria aumentada. También seguiríamos con un examen de prótesis de sangre periférica, donde vamos a ver macrocitos ovalados y neutrófilos hipersegmentados, mayores a 5 lóbulos. Otro sería lo que son los marcadores de lisis intramedular, donde vamos a ver aumento de LDH, bilirrubina directamente
aumentada y con proyecto negativo. Y más allá, para averiguar lo que son las causas, una investigación etiológica de lo que son, por ejemplo, la ingesta de fármacos, cirugías y dietas del paciente. Y también pedir lo que son pruebas inmunológicas, como lo que son anticélulas parietal, antifactor intrínseco y alguna endoscopía digestiva, en caso de encontrar una sospecha de artritis atrófica. Para los exámenes, bueno, como mencioné, es importante el hecho de pedir lo que es la hemoglobina. En este caso, en la paciente encontramos una hemoglobina por debajo de 10, que va a darnos una anemia severa, un volumen corpuscular medio mayor a 100, que puede ser entre un rango de 100 a 115, donde vamos a ver una macrocitosis, una hemoglobina corpuscular media que puede ser normal o leve, que nos va a representar una mayor cantidad de hemoglobinas por eritrocitos, reticulocitos que pueden ser disminuidos o exageradamente normales, lo que es la amplitud de distribución eritrocitaria que se va a ver aumentada, mayor al 16%, el frotis de sangre periférica que vamos a encontrar como mencioné, hemocrosis ovarios, neutrófilos hipercementados, y también como mencioné las causas que pueden ser por vitamina B12 sérica, que también es importante tomar, donde vamos a ver una disminución menor a 200, o también puede ser la toma de ácido fólico sérico, que puede ser normal o disminuido. Como último podemos tomar lo que son homocisteínas plasmáticas, que pueden estar aumentadas, y metilmalónico, que puede estar aumentado, que es específico para la vitamina B12. Y el LDH, que puede estar aumentado, y exámenes de bilirrubina, que pueden estar aumentados en el caso del entierro. Muy bien. Listo. Entonces, anemia megaloblástica. ¿En qué casos vamos a tener la anemia megaloblástica? Miren, primero, contexto. Si es anemia, ¿cómo va a estar la hemoglobina de mi paciente? Disminuida. ¿Y cómo va a estar el glóbulo rojo? Si es megaloblástica. Grande, muy bien. ¿Por qué va a tener esta deformidad? La causa más frecuente, no es la única, pero la más frecuente es el déficit de las vitaminas B9 o B12 o las dos juntas, ¿no es cierto? ¿En qué casos puede estar disminuido? Puede ser porque no hay ingesta, o sea, una desnutrición. No como nada y entre ellos pues no como tampoco ni B12 ni B9. Puede ser también por mala absorción. ¿En qué casos? Una cirugía bariátrica, que tanto se ha puesto de moda ahora. La cirugía bariátrica disminuye la superficie del estómago y disminuye la posibilidad de la absorción. La síntesis del factor intrínseco para que se pueda absorber. Es más, la acloridria también afecta, o sea, cuando hay un abuso de los inhibidores de bomba de protones, que también es bastante frecuente, a veces mucho omeprazol, desomeprazol como si no hubiera un mañana, y ahí viene el inconveniente. También en el caso del envejecimiento, con el envejecimiento el tubo digestivo se atrofia y la abuelita y el abuelito pueden comer muy bien, pero van a ir absorbiendo cada vez menos. Y también si es que me roban mi vitamina B12. ¿Quién me roba mi vitamina B12? Parásito. ¿Cómo se llama ese parásito? A ver, salven el honor de parasitología. ¿Cómo se llama el parásito que vive en el intestino y que se come mi vitamina B12 y por ende me produce una anemia megaloblástica? Ya, es un platelminto. Es un platelminto. Difilobotrium, muy bien, el difilobotrium. El difilobotrium, ¿de dónde lo encontramos? En el ceviche, ¿no es cierto? En el pescado crudo. También se come mi vitamina B9 o B12 y genera, B12 principalmente, y genera anemia megaloblástica. Entonces, todos esos casos van a derivar a que no tenga estas vitaminas y estas vitaminas son claves para la formación de ADN.
Entonces, el déficit va a estar en la formación del ADN, específicamente en la timina. Y si el problema parte desde el núcleo, vamos a tener problemas en la síntesis de algunos elementos celulares, como por ejemplo de las membranas. Por eso es que la membrana de Biematie se hace grande, pero débil, frágil. Entonces estos hematíes van a ser grandes, pero frágiles, o sea, van a vivir poco. Y como van a vivir poco y se van a romper con más frecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la bilirrubina indirecta, va a aumentar la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa es una enzima que está dentro de todas las células. Se rompen células, sale lactato deshidrogenasa. Entonces va a aumentar bilirrubina indirecta, va a aumentar lactato deshidrogenasa. Pero no solo a nivel de Biematie es el problema, sino también va a ser a nivel de mis neutrófilos. En el caso de los neutrófilos, va a tener alteraciones en el núcleo, en la membrana del núcleo. Los neutrófilos normalmente son segmentados, pero estos se van a hipersegmentar, van a ser tan frágiles que se van a segmentar en pedacitos más chiquitos. Por eso vamos a tener 5 a más segmentos. Y no solo a ese nivel, también a nivel de las neuronas. Entonces estos pacientitos van a tener parestesias, van a tener alteraciones en la sensibilidad y además puede llegar a tener problemas neurológicos. Son pacientitos que pueden debutar con un delirium y las personas dicen, los médicos pueden incurrir en el error de decir, es por la edad, debe ser ya la demencia que está apareciendo, pero en realidad es un déficit nutricional. Ustedes restablecen la vitamina B9 y B12 y la paciente mágicamente se curó y esa demencia desapareció. Entonces tengan mucho cuidado en el caso de los abuelitos, independientemente de la edad, hagan este dosaje, hagan esta valoración, que el punto de partida simple y sencillo puede ser un hemograma, porque si en el hemograma encuentran anemia y encuentran volumen corpuscular medio elevado, puede ser ese el origen de la demencia y el problema se soluciona en algo tan sencillo que al final, si es que no se identificó, puede ser más bien un lastre para la vida de esta persona. Entonces, sí es muy importante la valoración y la identificación. Pero como les mencionaba en un inicio, no todas las anemias megaloblásticas tienen origen en el déficit de B12 o B9. Pueden haber otros orígenes, que si bien es cierto son menos frecuentes, puede ser. Entonces, en ese caso, ¿cómo corroboraría que es un déficit de B12 o B9? ¿Qué tendría que dosar? B12 y B9. Y ya está su diagnóstico hecho. Antes hablaban el dosaje del metilmalónico, de la homocisteína, pero actualmente el dosaje de B2 y B9 se ha hecho tan barato y la mayoría de los laboratorios lo hacen, o sea, en Arequipa lo hará el 95% de laboratorios, que ya no se ahondan ni nos complicamos con metilmalónico ni con homocisteína. Pedimos de frente B12, B9, sale bajo uno, compensamos eso. Salen bajo los dos, damos tratamiento para los dos, punto final. No hay mayor inconveniente. ¿Listo? Entonces hemos terminado todos los temas que teníamos para hoy. Hagamos un repasito rápido para que les pueda revisar su guía. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los exámenes prequirúrgicos, ¿qué exámenes solicitábamos? Hemograma, urea, creatinina, los serológicos, VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis. Muy bien, grupo sanguíneo y factor. ¿Qué más? Tiempos de coagulación, o sea, todo lo que es coagulación en general. ¿Algo más? Glucosa, listo. Eso es en cuanto a los prequirúrgicos. Adicionalmente, se pueden pedir otros exámenes para poder corroborar algún diagnóstico o ver el pronóstico. Entonces, en los exámenes que hemos mencionado estaban los reactantes de fase aguda. ¿Qué reactantes de fase aguda hemos aprendido? PCR y volumen de sedimentación, BCG, globulina, exacto. Entonces, estos exámenes de reactantes de fase aguda me indican que mi paciente tiene inflamación. Mientras más alto, lo más probable es que la inflamación sea más severa. ¿Me dicen dónde es la inflamación? Entonces, ¿para qué me sirve? Para el seguimiento, ¿no es cierto? Para ver si es que la intervención quirúrgica o el tratamiento mejora esta inflamación o no.
Cuando hablamos de desviación izquierda, ¿qué parámetro es el que se eleva? Neutrófilo. Si hay una neutrofilia, ya decimos que es desviación izquierda. Que esta neutrofilia puede ir acompañada de granulocitos inmaduros o no, eso no quita que sea desviación izquierda. Si va acompañada de granulocitos inmaduros, ¿qué granulocitos inmaduros podemos encontrar? Abastonados, ¿qué más? Metamielocitos y hasta mielocitos. Generalmente mielos y metamielos en poca cantidad, 1, 2, 3, no más. Pero los abastonados sí pueden ser en porcentajes más significativos. Pero que no haya abastonados no descarta que sea una desviación izquierda si hay neutrofilia. No descarta. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con la cascada de la coagulación. En el caso de la coagulación, cuando yo me hago un cortecito, ¿qué es lo primero que hace mi cuerpo? Vasoconstricción. Inmediatamente después, ¿qué ocurre? Hemostasia primaria. ¿Quién es el representante de la hemostasia primaria? Las plaquetas. Y las plaquetas lo que van a hacer es adherirse, activarse y juntas van a conformar, ¿qué cosa? Trombo blanco. Muy bien. El trombo blanco es frágil, entonces tenemos que dar paso a la siguiente etapa. ¿Cómo se llama la siguiente etapa? Hemostasia secundaria. Y la hemostasia secundaria tiene como protagonistas principales a factores de coagulación. Los factores de la coagulación se van a distribuir en la vía intrínseca y la vía extrínseca. Vamos primero con la vía extrínseca, que es la más cortita. ¿Con cuál comenzamos? Factor 3, y el factor 3 ¿a quién activa? Al factor 7. 3 con 7 forman la tenaza de la vía extrínseca, ¿no es cierto? Y la tenaza, ¿a quién van a activar? Al 10, ¿no es cierto? Que forma parte de la vacaxa. Ahí dejémoslo por mientras. Vámonos con la vía intrínseca. En el caso de la vía intrínseca, ¿con qué factor arrancamos? Con el 12, que usualmente ¿por quién se ve estimulado? Por colágeno, fosfolípidos, ADP, muy bien. Ya tenemos al 12 activado. ¿El 12 a quién activa? Al 11. ¿Y el 11? Y el 9 al 8. ¿Y el 9 con el 8 qué forman? La tenaza de la vía intrínseca. ¿Y a quién activan? Si es tenaza al 10. ¿Y el 10 se junta con quién? Con el 5 activado y con el calcio, la vacaxa. Entonces acá ya tenemos el complejo protrombinasa, que va a activar es a la protrombina. Pablito me demostró. Es que me confundo. La protrombina activa a la trombina. La trombina activa, bueno, la protrombina se convierte en trombina y la trombina, ¿a quién va a activar? Al fibrinógeno y lo transforma en fibrina. Listo. Ahora, la fibrina envuelve al trombo, le da dureza, pero ¿quién le da estabilidad al trombo? Factor 13. Listo. Ahora, si yo quiero valorar la vía extrínseca, entonces, ¿a qué estudio de laboratorio recurro? TP. Y si quiero evaluar vía intrínseca, TTPA. Muy bien. Ellos evalúan cada uno su vía que corresponde y también parte de la vía común, ¿no es cierto? Pero si yo quiero netamente descartar vía común, ¿qué exámenes podría pedir? Fibrinógeno para ver factor 1 y tiempo de trombina para ver factor 2. Listo. Ahora, si es que yo tuviese prolongado, no, mejor, si yo tengo déficit de factor 8, ¿cuál de los dos tiempos va a estar alargado? TTPA. Y si tengo déficit de factor 7, si tengo déficit de factor 10, ambos. Muy bien, ambos. Listo. Ahora, eso es en cuanto a las hemofilias. INR. No, warfarina. ¿Con qué monitorizo la warfarina? Con TP e INR, porque la warfarina, ¿a qué nivel actúa? Extrínseca, muy bien. ¿Y con qué monitorizo heparina? TTPA, porque actúa a nivel de la vía intrínseca. ¿Con qué monitorizo rivaroxaban? Con TTPA, porque se podría con los dos, pero es más sensible con el TTPA. ¿Con qué monitorizo dabigatran? Se podría con los dos, pero es más sensible con el TTPA. Muy bien.
Vámonos ahora con trombosis venosa profunda. Para tener trombosis venosa profunda, primero mi paciente va a venir con su miembro inferior, usualmente pues cianótico, pálido, hinchado, inflamado, doloroso o con parestesias, hormigueos. Entonces, presenta esto y ¿qué es lo que yo le tengo que preguntar a mi paciente? Triada de Virchow, o sea, ver factores de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, que puedan ser por éstasis venosa, si ha estado postrada, ha tenido una cirugía, ha viajado por mucho tiempo, daño endotelial, si es que ha tenido algún traumatismo, cirugía, lesión, o hipercoagulabilidad, si es que ha estado tomando anticonceptivos, si tiene algún cáncer, si es que está embarazado, muy bien. Hago todas esas disquisiciones. Si es que el riesgo es bajo o moderado, ¿qué examen podría pedir? Y el dímero D, ¿para qué me sirve? Para descartar, porque si sale negativo, descarto. No hay dímero D, no hay coágulos, no hay trombosis. Pero si me sale positivo, ¿confirmo el TBP? No. ¿Con qué voy a confirmar? Ecodoppler. Sí o sí, ecodoppler. Listo. Vamos con la anemia megaloblástica. En el caso de anemia megaloblástica, ¿cuál va a ser el origen de la anemia? Puede ser por desnutrición, ¿qué más? Mala absorción, pues ahí viene la anemia perniciosa porque hay falta de factor intrínseco, ¿qué más? Acloridria, ¿qué más? Muy bien, que alguien se coma mis vitaminas. ¿Quién se va a comer? Muy bien, vale, muy bien. ¿Qué más? Cirugía bariátrica, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ya tenemos esos probables orígenes. Ahora vamos a ver las manifestaciones laboratoriales. ¿Cómo va a estar la hemoglobina? Disminuida. ¿Cómo va a estar el volumen corpuscular medio? Elevado, porque mis hematíes están grandes. Son grandes, pero son frágiles. Entonces, ¿qué otros parámetros se van a alterar? Si es frágil, si se rompe. La bilirrubina indirecta, porque como se rompe, se libera hemoglobina y esa hemoglobina se va a transformar en bilirrubina indirecta. ¿Listo? Se eleva la bilirrubina indirecta. Ahora, en el caso de los neutrófilos, ¿cómo van a estar estos neutrófilos? Hipersegmentados, porque acá el daño también es a nivel de su núcleo, se va a segmentar muchísimo. Y por ende, en cuanto a lo neurológico, ¿qué otras molestias puede sentir mi paciente? Puede haber delirium, puede haber el tema de parestesias, puede haber el tema de adormecimiento. Muy bien, creo que ya estamos. Por último, si tengo hemoglobina baja y volumen corpuscular medio alto, ya doy por hecho que es déficit de B12, B9. Entonces, ¿qué tengo que pedir?